Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX en el segmento de entrevista viernes 26 de mayo. Como lo he anticipado, ya está conmigo Jaime Rivas, antropólogo e investigador de la Universidad Don Bosco, y vamos a hablar un poco sobre las redes de apoyo en la ruta migrante, una investigación que está involucrada en un contexto para conocer un poco mejor el fenómeno migratorio en nuestro país. Bienvenido, Jaime, qué gusto. Gracias, Carlos, mucho gusto. Gracias a ti por acompañarnos en esta oportunidad, Jaime, e iniciemos un poco con esto. En abril de este año fue presentada una investigación elaborada por un equipo de investigadores tanto mexicanos como salvadoreños y que ustedes le titularon Un tren subterráneo, prácticas y redes informales de solidaridad en el viaje de migrantes centroamericanos hacia los Estados Unidos, publicado recientemente en abril de este año. Coméntanos un poco, Jaime, cómo surgió el interés de estudiar este tema de las redes informales de solidaridad hacia los migrantes que van a los Estados Unidos. Bueno, básicamente nosotros queríamos ver la otra cara que define la migración en México, que es la solidaridad. Estamos como más acostumbrados a conocer noticias, a leer informes, declaratorias, etcétera, muy centrados en el tema de las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes e incluso también de agresiones, etcétera, para todo este ámbito negativo, digamos, de la migración. Pero nosotros queríamos investigar sobre algo que es muy conocido también en México y también en Centroamérica, y de lo cual dan testimonio, dan fe, digamos, las personas migrantes que transitan por allá, que es esta otra cara, la cara positiva, la cara amable, digamos, de México, que es la solidaridad. Nosotros queríamos centrarnos no tanto en la que llamamos solidaridad formal, es decir, las casas de migrantes, los albergues, los centros de derechos humanos, sino aquellos actores que nosotros llamamos informales, que son gente que vive en localidades en donde transitan los migrantes y que les ayudan, les asisten con cosas tan aparentemente triviales como agua, una llamada telefónica, pasar la noche en el corredor, alimentación, dinero a veces, digamos, son ayudas que para los migrantes pueden ser muy significativas en dar un paso más en la ruta, digamos, y que de esto se sabe mucho, digámoslo así, pero no se ha profundizado lo suficiente como para saber qué tan importante puede ser estas ayudas informales que los dan actores, la mayor parte de ellos y ellas desconocidos, ¿verdad? Sí. Lo hacen, digamos, en el margen de lo que su localidad da, ¿verdad? No están vinculadas a lo mejor con otro tipo de redes. Entonces queríamos saber estas otras ayudas que son muy determinantes para las personas migrantes en su tránsito hacia Estados Unidos. Hablaremos un poco en detalle, Jaime, en los próximos minutos. ¿Quiénes son esas personas, esos actores informales que brindan solidaridad a las rutas, a los migrantes centroamericanos que van hacia los Estados Unidos y pasan por México? Pero antes, parece un aspecto más conceptual, pero creo que vale la pena discutir qué entendieron ustedes o cómo fueron ustedes indagando la concepción de solidaridad, un valor que en principio puede tener muchas matices o expresiones de la gente, pero en un escenario así bastante complejo, en donde están expuestos a las violaciones de derechos humanos los migrantes, ya sea por patrullas fronterizas, por autoridades formales de la policía, por el caso del narcotráfico, expresiones pandilleriles, pero en todo este escenario aparece la solidaridad. Comentanos cómo entendieron ustedes o concibieron esta lectura de la solidaridad hacia los migrantes. Bueno, en un primer momento nosotros consideramos lo que llamamos solidaridad en los tiempos de control, ¿verdad? Es decir, cómo se da este tipo de prácticas de ayuda desinteresada de las personas y incluso de comunidades o de grupos familiares en México en el contexto del endurecimiento de las políticas migratorias, sobre todo de Estados Unidos y durante los últimos años de México. Entonces es un tipo de solidaridad que ocurre en un contexto de mucho endurecimiento, de mucha, incluso muestras de xenofobia, de racismo, incluso de discriminación hacia personas migrantes y en general hacia otros grupos vulnerables dentro de nuestras sociedades. Entonces, en ese contexto nosotros nos preguntábamos qué es lo que motiva a la gente a ayudar a aquellos que van en tránsito, sobre todo porque nos estábamos fijando originalmente en los que iban en tránsito, y entendíamos un tipo de solidaridad que llamamos informal, ¿verdad? No es, digamos, la solidaridad organizada que dan los estados o que dan organizaciones o que dan instituciones, sino más bien son prácticas informales en donde la gente inspirada en algunos valores, como por ejemplo valores religiosos, ¿verdad? O la misma identidad migrante. Nosotros encontrábamos mucho esto, ¿verdad? Que era gente en México que ayudaba
incluso paisanos, ¿verdad?, nuestros salvadoreños que ya viven en México, que ayudaban desde la experiencia de haber sido migrantes ellos alguna ocasión o tener un pariente en Estados Unidos o en otro país. Esta identidad migrante y asociada a algunos valores religiosos e incluso en algunos casos comunitarios o familiares muy fuertes, motivaban estas acciones solidarias en favor de las personas migrantes en tránsito. Entonces, en primer momento es una solidaridad, es una práctica que ocurre paralelamente a una serie de muestras, sobre todo desde los estados, ¿verdad?, y desde las instituciones de mucha contención de flujos migratorios, ¿verdad? Entonces, esa es una primera idea. La segunda es, muy importante para nosotros, es un tipo de solidaridad informal, ¿verdad? Es decir, son actores que están ubicados en las rutas, muchos de ellos son desconocidos, ¿verdad? Muchos de ellos tienen un margen de acción muy reducido a su localidad y probablemente no estén articulados en red con otros actores ubicados en otros puntos de la ruta, ¿verdad? Entonces, un tipo de solidaridad distinta, digámoslo así. En el desarrollo de la investigación, ustedes mencionan de casos concretos, 4 casos concretos. En este momento vamos a aprovechar para que nos hables de 2 en particular que ustedes ven como expresiones de la solidaridad hacia los migrantes centroamericanos que pasan por la ruta en México y que van hacia los Estados Unidos como su objetivo. Uno de estos casos es las paisanas en Chiapas y el otro es las patronas en Veracruz. Y que me gustaría que nos comentes particularmente el caso de las paisanas en Chiapas. ¿Quiénes son y cómo contribuyen estas personas a la solidaridad hacia los migrantes? Coméntanos qué hacen. Bueno, nosotros les llamamos las paisanas porque justamente es un grupo de mujeres salvadoreñas que ya están residiendo en México de manera regular, es decir, ya han regularizado su situación migratoria y por el conocimiento que tienen de los trámites que hay que hacer en México, por ejemplo, estas personas que viven, en este caso muy particular que documentamos etnográficamente, ellas viven en Tapachula, ¿verdad?, en la zona urbana de la ciudad de Tapachula, que es la primera ciudad fronteriza que los migrantes, sobre todo los salvadoreños, se encuentran al ingresar a México. Hay un día de viaje más o menos entre San Salvador y Tapachula. Aquí se han organizado estas mujeres mediante vínculos de vecindad, ¿verdad?, es decir, son vecinas, pero también vínculos de paisanaje, ¿verdad?, son paisanas, vínculos de amistad, ¿verdad?, que son suficientes para poder organizarse de algún modo, ¿verdad?, informal y ayudar a las personas no solo en tránsito, sino solicitantes de asilo y de refugio en México, que llegan a Tapachula justamente porque en Tapachula se da una estructura de apoyo institucional hacia las personas solicitantes de asilo, ¿verdad? Nuestros paisanos que han emigrado y que han llegado a Tapachula saben muy bien que, por ejemplo, ahí encuentran la Comar, ¿verdad?, que es la oficina de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que es la instancia oficial del Estado mexicano para atender las solicitudes de reconocimiento como refugiados. También encuentran al ACNUR y a una serie de instituciones, ¿verdad?, que pueden fungir como redes de apoyo formal. Entonces, las paisanas sirven como intermediarias, digámoslo así, entre un solicitante de asilo o una persona migrante y una organización ya constituida formalmente, okay, exacto, que puede brindar algún tipo de ayuda. Entonces, es una ayuda surgida desde abajo, digamos, eso es lo que nosotros queríamos saber. Son ayudas surgidas desde abajo que pueden servir como vínculos con un tipo de ayuda más organizada. Entonces, son un actor muy importante porque cuando una persona llega sin conocer nada, ¿verdad?, lo más probable es que este tipo de redes, ¿verdad?, estas personas que se han organizado bajo distintos mecanismos de cercanía, pueden ayudar para vincular a los recién llegados al tipo de ayuda más formal. Y en el caso de las patronas en Veracruz, Jaime, comentanos en qué consisten ellas y también tienen este rol articulador, como nos mencionabas en el caso de las paisanas en Chiapas, de conexión con organizaciones formales, o las patronas, además de eso, realizan otro tipo de actividades y apoyan en cosas mucho más concretas a los migrantes. Las patronas son mucho más conocidas, ¿verdad? De hecho, hay una cantidad ya notable de documentales, digamos, de videos, de materiales audiovisuales que nos muestran la trayectoria de estas mujeres muy comprometidas en una localidad rural en Veracruz, ¿verdad?, Guadalupe, la patrona, en donde surge justamente de manera informal, ¿verdad?, surge como una iniciativa familiar hace 22 años. Cuentan ellas que
iban dos jóvenes del grupo de mujeres, iban a la tienda por leche y pan, ¿verdad? Y pues ellas vivían a la orilla de la vía del tren, de la línea del tren, y cotidianamente veían pasar gente encaramada en el tren, ¿verdad? Como nosotros tenemos en nuestro imaginario también la bestia, ¿verdad? Y la gente subida arriba, aunque ya no es así ahora. Ya no se ve así los trenes cargados con la gente, porque ya el programa Frontera Sur desde el 2014 ha implementado una serie de medidas para evitar que la gente aborde el tren, digamos. Pero aún así cuentan ellas en la historia que iban a traer pan y leche y bajaron unos migrantes, se tiraron del tren, ¿verdad? Y buscan a alguien que les ayude porque llevaban hambre, ¿verdad? Entonces ellas regresan a su casa, ¿verdad? Con las manos vacías y la mamá les pregunta, bueno, ¿y qué pasó con el pan y la leche? Bueno, es que pasaron los muchachos y no pudimos negarles, exactamente. Entonces hace 22 años justamente surge esa iniciativa a partir de ese hecho muy particular, que era ayudar con pan y leche a un grupo de personas migrantes, y desde entonces han sostenido todo un proceso de, ahí sí, de formalización, ¿verdad? Ahora Las Patronas es un grupo internacionalmente reconocido, ¿verdad? Con mucha proyección nacional e internacional, con reconocimiento incluso de instancias en México como premios nacionales, ¿verdad? De derechos humanos y otro premio muy importante. También tienen mucho apoyo de otras organizaciones, de instituciones, incluso de empresas que ayudan, por ejemplo, para brindándoles los alimentos que les dan a los migrantes, ¿verdad? Pan, sardinas, el agua la recaban, bueno, es agua del chorro, hay que decirlo, ¿verdad? Es agua que los mismos migrantes que se quedan en Las Patronas, porque es como una especie de albergue ahora, van a recabar botellas a una escuela cercana, botellas usadas, las lavan, las limpian, ¿verdad? Y luego las llenan con agua, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros conocemos en la imagen de Las Patronas cuando van con las dos botellas de agua amarradas con una pita, y son las que ofrecen cuando va pasando el tren. Entonces todo esto también lo documentamos, y el caso de las Patronas nos permite evidenciar por qué es que estas iniciativas, que originalmente fueron familiares o muy locales, tuvieron proyección internacional justamente porque fueron formalizándose. O sea, la solidaridad dejó de ser informal, ¿verdad? Y se convirtió en una estrategia muy institucionalizada, con reglas, con una autoridad definida, con prácticas de reconocimiento público, ¿verdad? Con una vinculación, por ejemplo, con la Iglesia Católica, sobre todo el sector de la Iglesia Católica mexicana más, digamos, más liberal, ¿verdad? Más cercana a la línea del padre Alejandro Solalinde, ahí en Ixtepec, Oaxaca. Y pues tienen, el caso de Las Patronas es muy interesante porque nos permite ver cómo es que se fue formalizando este tipo de solidaridad. Antes de hacer la pausa, Jaime, dos aspectos que me gustaría que abordemos en estos minutos que nos restan para el primer bloque. El primero es un aspecto en común, iniciativas donde el protagonismo mayor son de mujeres. En el caso que estamos hablando de las paisanas, y es interesante, ¿no?, mencionarlo esto, que es iniciativas de mujeres. Comentarnos este aspecto del factor de género, cómo ayuda para el tema de la solidaridad y la construcción de estas redes de apoyo más de carácter informal, pero que progresivamente van teniendo un posicionamiento nacional, como tú mencionabas, pero también internacional. Es muy pertinente lo que acabas de mencionar, y una de las preguntas que nosotros nos hacíamos era justamente esa: ¿por qué la mayor parte de estas iniciativas están conformadas por mujeres? Y esto tiene que ver con el encuentro que ocurre entre el actor solidario y el que solicita la ayuda. Básicamente, por eso hablamos de solidaridad en tiempos de control. En tiempos de control, en donde hay una serie de actores que persiguen a los migrantes, no solo las autoridades migratorias de México, sino el crimen organizado, el narcotráfico, bueno, ya sabemos de los Zetas, de una serie de grupos, digamos, asaltantes, etcétera. Es muy difícil que la gente, los migrantes, busquen ayuda en cualquier persona. Es decir, para que se dé un encuentro de solidaridad tiene que haber una serie de elementos muy importantes, y uno de los elementos que genera mucha confianza en los migrantes es acercarse a mujeres que se han organizado. Es decir, les da mucha más confianza que acercarse, por ejemplo, a un taxista o a un motorista, ¿verdad? O alguien que esté, o un policía, mucho menos, ¿verdad? Entonces la mayor parte de estas iniciativas está regentada por mujeres, que son las que transmiten cierta confianza. Incluso la gente se dirige a ellos como madre. Madre, me puede dar
así como nosotros escuchamos acá, ¿verdad? Sí. Madre me puede dar agua, madrecita, tengo hambre, me puede dar un pan, ¿verdad? Un taquito, ¿verdad? Entonces, y por otro lado, también estos actores, digámoslo así, también categorizan aquel potencial destinatario de la ayuda, ¿verdad? No a cualquiera también van a ayudar. Nosotros documentamos situaciones en donde es mucho más fácil ayudar a grupos familiares, por ejemplo. Y un hombre solo, digamos, es menos probable quizás, y sobre todo ellos leen, ¿verdad? Como nosotros nos leemos en el bus, por ejemplo, ¿verdad? Y desconfiamos de alguna persona, o en la parada de buses, o en el parque, ¿verdad? También estos actores solidarios están constantemente leyéndonos a los centroamericanos que pasamos por ahí. Pero aún así, lo que documentamos era que, pese a que hubiera, digamos, alguna sospecha de digámoslo así, desconfía mucho la gente de nosotros, ¿verdad? En las rutas, pero aún así esta gente deja de lado la desconfianza y ayuda incluso a personas que aquí, digamos, cualquiera se preguntaría dos veces, se la pensaría dos veces y ayudar, pero allá no. Y ellos y las personas allá se sienten muy agradecidas por este tipo de ayudas. Perfecto, Jaime. Tenemos que hacer una pausa, pero en el siguiente bloque vamos a ir ampliando algunos de los resultados y algunas de las ideas que genera este informe. De momento, permítanos una pausa. Volvemos en instantes. Gracias por continuar junto a nosotros en el segmento de entrevista. En esta oportunidad me acompaña Jaime Rivas, antropólogo e investigador de la Universidad Don Bosco, y estamos hablando de una investigación titulada Las redes de apoyo en la ruta migrante, particularmente sobre la solidaridad. Y retomando un aspecto, Jaime, que traíamos del bloque anterior es, bueno, nos mencionabas casos de las paisanas y las patronas como redes o actores informales de apoyo a los migrantes que hacen este recorrido desde el Triángulo Norte, hablamos de Guatemala, Honduras, El Salvador, hacia los Estados Unidos, pero transitando por México, y el apoyo que estos brindan. Y quería plantearte esto. También estas redes informales, estas expresiones como las patronas, las paisanas y otros espacios están sometidos a persecución o amenazas de actores, en este caso pueden ser vinculados al crimen organizado, al narcotráfico, o también de actores estatales que pueden amenazar o vigilar sus tareas. Ellas les comentaron situaciones parecidas. En el caso de ellas y otros casos es muy común que los defensores de derechos humanos, en este caso muy particular defensores de personas migrantes, se encuentren expuestos a algún tipo de riesgos, ¿verdad? Hemos sabido, por ejemplo, recientemente en México el asesinato de muchos periodistas, ¿verdad? Por su labor. También los defensores de derechos humanos han sufrido hostigamientos, persecuciones, amenazas directas, ¿verdad? Vuelvo a mencionar el nombre del padre Solalinde, ¿verdad? Muchas veces amenazado por autoridades locales, estatales, ¿verdad? En Oaxaca, de modo que han tenido que tomar medidas de seguridad muchos defensores en México. Pero esto ocurre, por lo menos se visibiliza más en espacios de solidaridad formal, es decir, de grupos bastante organizados, ¿verdad? Con reconocida trayectoria y donde es más fácil, digamos, ubicar a estas personas y que ciertos actores, como mencionabas, como el narcotráfico, crimen organizado, se acercan y les amenazan, ¿verdad? En el caso nuestro, porque mucha de esta ayuda ocurre bajo el anonimato, digámoslo así, es mucho más difícil que se evidencie algún tipo de amenazas. No quiere decir que no le existan, ¿verdad? De hecho, nos comentaba alguna gente que conocimos, mexicana, que brinda ayuda, la misma comunidad se dividía, ¿verdad? Y les decían, ¿ustedes por qué están ayudando a estas personas, ¿verdad? Si los salvadoreños son ladrones, ¿verdad? Uno nos robó aquí, ¿verdad? Un hondureño violó a alguien aquí, ¿verdad? Entonces se construye por un hecho lamentable que pudo haber ocurrido, se hace una construcción social y una imagen de todos los salvadoreños y salvadoreñas, de todos los hondureños y hondureñas, ¿verdad? Entonces también son amenazados muchos actores solidarios, digamos, o presionados para que dejen de ayudar a las personas. O sea, sí constituye algún tipo de riesgo, sobre todo en aquellos espacios tal vez invisibles, en donde es mucho más fácil también que ubiquen a aquellos actores solidarios, las redes del crimen organizado, el narcotráfico, etc. O sea, lamentablemente esta es la otra cara también de México, ¿verdad? Muy lamentable, en la que tiene que transitar nuestra gente, pero también la que tiene que lidiar aquellos actores que sí están ayudándoles a los migrantes. Jaime, ahora platiquemos un aspecto también que considero relevante.
¿Qué deben de aprender las autoridades gubernamentales? Me refiero mexicanas, salvadoreñas, hondureñas, guatemaltecas, de las paisanas, de las patronas, de estas redes de apoyo informal y esta lectura de la solidaridad que estas personas brindan, asumiendo riesgos también, asumiendo también prejuicios de la comunidad o sanción de la comunidad, pero aún así brindan de manera desinteresada su apoyo a muchos hombres, mujeres, adolescentes, niños también que están transitando y que buscan llegar a los Estados Unidos. ¿Qué deben de aprender las autoridades formales o los actores formales, como lo han denominado ustedes en la investigación? Bueno, digamos que a nivel institucional, las instituciones del Estado se mueven su actuación sobre la base de un mandato, ¿verdad? De una ley que le da ciertas competencias, cierto ámbito de acción, digamos, en donde puede enmarcarse esa acción, ¿verdad? Entonces, lo que estos actores nos muestran es que están al margen de cualquier, digamos, regulación de ese tipo. No quiere decir que operen al margen de la ley, sino más bien que rompen cualquier esquema, digamos, en su interés legítimo de ayudar a aquel que lo necesita en el camino, ¿verdad? Yo tengo evidencias de que hay autoridades en nuestro país, sobre todo autoridades de la Dirección General de Migración y Extranjería, que dan mucho más, digamos, de lo que la ley o de que el mandato les exige, ¿verdad? Porque he trabajado en este tema un tiempo y he documentado situaciones, por ejemplo, en la Dirección General de Migración, cuando reciben a las personas deportadas, sí, me consta que muchos funcionarios dan más, dan de sí, incluso sacan de su bolsa, tratan de ayudar, digamos. Pero son excepciones, digamos, cuando hacemos un panorama mucho más amplio de la institucionalidad aquí en El Salvador y en México, ¿verdad? Es muy difícil que un funcionario vaya a ensuciarse los zapatos, digamos, cuando se ciñe mucho a su ámbito de competencia, ¿verdad? Su ámbito de lo que la ley le manda. Entonces, yo creo que es un tema de sensibilidad, de sensibilización, ¿verdad? Sí. De concientización de las necesidades que tienen las personas migrantes en el tránsito hacia Estados Unidos, que de hecho, dicho sea de paso, esta investigación se centró en aquellos que están emigrando hacia el norte. Pero la evidencia que tenemos es que durante los últimos años, ante el endurecimiento de las políticas migratorias, sobre todo en Estados Unidos, hay un amplio margen de personas que están buscando países en el sur, ¿verdad? Eso le hemos hablado en muchas ocasiones. Pero para volver al tema de los funcionarios, del ámbito de competencia de las instituciones, de la solidaridad organizada y formal, yo creo que lo que nos deja esta experiencia que hemos documentado es que se rompen ciertos esquemas, digamos, que nos inhiben a la acción solidaria, ¿verdad? Yo creo que es una cuestión, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, Carlos, es una cuestión de humanismo, ¿verdad? Es una cuestión de que estás enfrente de una persona que necesita una ayuda muy importante como agua, ¿verdad? En el estudio nosotros mostrábamos, por ejemplo, que las necesidades que más se encuentran las personas migrantes son en orden de importancia: comida, hospedaje, información, agua, ¿verdad? Y en algunos casos dinero. Eso, por ejemplo, eso lo dijeron los migrantes en una encuesta que realizamos hacia aquellos que habían sido ayudados, ¿verdad?, en el camino. Esto puede que nos resulte insignificante, ¿verdad?, dar un vaso de agua, pero para una persona que va en situaciones de extrema vulnerabilidad, ¿verdad?, cansados, que han sido agredidos, ¿verdad?, que tiene toda una jornada de viaje y que llega a un lugar y busca este tipo de ayudas, es muy significativa. ¿Qué pasa, Jaime? Y lo pongo un poco para tu reflexión. Diputados de la Asamblea Legislativa, está la Comisión de Relaciones Exteriores y hacen la ruta del migrante. Hacen esta visita, por decirlo de una manera, a ciertas partes fronterizas entre Guatemala, México y también hacia los Estados Unidos. ¿Qué pensás tú cuando los diputados y diputadas hacen este tipo de ruta del migrante? ¿Es algo que puede ser significativo, los puede sensibilizar, o es básicamente solo una representación, si querés, de una manera, para posicionar de que a ellos les interesa un tema? ¿Qué pensás cuando ves esto? Francamente, pienso lo segundo, ¿verdad? Y lo he visto, ¿verdad? En mi trabajo, por ejemplo, en la frontera sur de México, he evidenciado un par de situaciones en donde he visto funcionarios que han visitado y prácticamente se han roto las vestiduras, ¿verdad? Se han descosido en llanto. Y literalmente he visto a una diputada una vez llorando, ¿verdad?, así, del Parlamento Centroamericano, ¿verdad?, que hacían una visita por primera vez hace unos 10 años en la frontera sur.
Pero luego uno se pregunta, ¿verdad? Que pareciera hasta un performance, ¿verdad? Esta actuación, ¿a qué nos conduce, ¿verdad? Es decir, no evidenciamos el posicionamiento firme por parte de alguna institucionalidad en los estados de la región e incluso aquellos organismos como el SICA, ¿verdad? Que podrían tener un papel relevante, ¿verdad? Tenemos todavía en espera una política migratoria regional integral, ¿verdad? Ahí se está discutiendo desde hace como 7 años, ¿verdad? Y no vemos todavía evidencia de un avance en esta política. Es decir, mi posición es muy escéptica al respecto, ¿verdad? Creo que es muy difícil que de eso se pase a acciones concretas. Es importante esta mención que nos hace Jaime, y creo que es una reflexión importante porque los políticos pueden tener un posicionamiento o pueden tener un discurso, pero la práctica no necesariamente nos lleva a algo claro. Quiero aprovechar estos minutos que nos restan, Jaime, para que hablemos un poco de la coyuntura migratoria. Una de las preocupaciones era, bueno, al tomar posesión Donald Trump, a través de su retórica y su discurso, es que iba a ampliar o iba a ser como más duro, iba a ser como más rígido en el tema migratorio y no iba a permitir, en este caso, o a expulsar, según el discurso, expulsar a una mayor cantidad de personas indocumentadas. En ese caso me gustaría que nos brindes un poco, Jaime, esta lectura. Ha pasado algunos meses ya de que Donald Trump ha asumido como presidente y la preocupación está, aumentarán las deportaciones, muchas más personas están con la preocupación de ser perseguidas en los Estados Unidos. ¿Qué lectura nos puedes hacer en este periodo de tiempo? Bueno, lo primero es que hay dos cosas que hay que distinguir, ¿verdad? Creo que si bien Donald Trump ha anunciado desde su campaña una serie de medidas de más endurecimiento, digamos, de la política migratoria de Estados Unidos, no hay que perder de vista que desde la última administración de Obama ya se evidenciaban algunas acciones, sobre todo en el tema de deportaciones, digamos, que nos hacían pensar sobre estas acciones que estaban teniendo un tremendo peso, digamos, en las circunstancias de muchos salvadoreños y otros centroamericanos y los mexicanos que estaban llegando de manera irregular a Estados Unidos. O sea, similar, digamos, pero que no ha impactado hasta el momento en el tema de las deportaciones. Es decir, no vemos todavía que esto se refleje, o estos anuncios que ha hecho Trump se reflejen en eso. Lo que sí hemos visto es que se han complicado mucho más las condiciones para los solicitantes de asilo, ¿verdad? O incluso en Estados Unidos, incluso se han quedado en stand-by aquellos procesos de refugio que se hacían desde otros países, ¿verdad? Hacia Estados Unidos. O sea, se han cerrado las puertas en este país para aquellos que tienen, dentro de los desplazamientos humanos, digamos, tienen el perfil más vulnerable, que son aquellos que tienen un temor fundado en sus países de origen porque temen por su vida, ¿verdad? Entonces, y que buscan Estados Unidos justamente como un destino para lograr esa seguridad que no tienen acá. Entonces, ese grupo es el que está siendo más impactado. Los registros que tenemos de deportaciones no nos muestran un incremento todavía, ¿verdad? Okay. No se evidencia, digamos, en las estadísticas, pero sí está impactando en este otro grupo, del cual te mencionaba. Perfecto, Jaime. Estamos finalizando la entrevista y quiero aprovechar para preguntarte un último aspecto. Las autoridades, sobre todo de seguridad, están con una preocupación de deportaciones y hay una construcción social sobre los deportados. Tú has trabajado este tema y le has llevado seguimiento a personas que han sido deportadas y muchas de ellas tenían una condición de vida ya en Estados Unidos definida y no estaban en ningún tipo de actividad ilícita, pero se les presenta como así fuera. Me gustaría tener tu apreciación y cerrar con esto. ¿Cuál debe ser el tratamiento desde tu experiencia en investigación y seguimiento de estos casos del trabajo con las personas deportadas? Entiendo que un poco el protocolo ha venido mejorando de atención en el aeropuerto, pero me gustaría que hablemos qué pasa después de esto. ¿Qué pasa después de que las personas llegan al aeropuerto y algunas de ellas buscan un espacio de ubicación, conexión con sus familiares o no tienen con quién quedarse? Entonces me gustaría que hablemos un poco de esto en estos últimos minutos, el rol en este caso el trabajo de los deportados y las autoridades que pueden hacer ante el tratamiento de la deportación. Sí, bueno, es un tema también, un desafío enorme, ¿verdad? Bien lo has dicho, Carlos, que lo que evidenciamos es una mejora paulatina, digamos, en el tratamiento institucional del momento de la recepción. Es decir, sí podemos evidenciar una dignificación, digamos, del proceso de recepción, aunque muchos migrantes aún se quejan, ¿verdad?, de este proceso. Pero
Pero la gran pregunta es justamente esa, ¿qué pasa más allá del momento en que les reciben en el aeropuerto, digamos, los conducen en un autobús hacia el lugar de recepción en La Quiñones, ¿verdad? Aquí en la Chacra, y luego cada quien regresa a su casa? Ese es el gran desafío siempre, ¿verdad? Es qué tipo de apoyos puede existir desde el ámbito institucional o gubernamental en los territorios en donde viven las personas, o qué tipo de recepción social se está dando. Es decir, por ejemplo, incluso las familias están siendo un ámbito de mucha dificultad para aquellas personas retornadas, sobre todo aquellas que tenían mucho tiempo de vivir en Estados Unidos, ¿verdad? En este caso los que vienen de Estados Unidos, o incluso migrantes que fueron detenidos en México y regresan deportados, pero que ni siquiera llegan a sus hogares porque, digamos, es tan fuerte la motivación para emigrar que el mismo día que se bajan del autobús en la mañana de la Chacra, salen a la terminal de Occidente y ese mismo día salen de nuevo hacia Guatemala y México, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer con los que se quedan acá? ¿Verdad? Lamentablemente no tenemos un dato exacto para decir tantos se quedan y tantos retornan, por lo menos en el transcurso de la semana siguiente. Lo que sí sabemos es que mucha gente sí se va, ¿verdad? Ahora bien, los que se quedan, ¿qué podemos hacer? Bueno, una vez que la persona regresa a nuestro país, viene a formar parte de toda la población, digamos, con necesidades que todos tenemos acá, ¿verdad? Sí. ¿Qué necesitamos nosotros acá? Necesitamos empleos dignos, necesitamos, ¿qué es lo primero que una persona deportada? Seguridad, seguridad, vivienda. Exacto, ¿no? o sea, uno pasa, digamos, una persona deportada pasa a ser parte de esa demanda social que el Estado, los empresarios y los sectores pues, que están involucrados en los territorios no están dando. Entonces pasa a ser parte de todos, ¿verdad? Que estamos en situación de demandas insatisfechas, ¿verdad? Entonces es un tema complicado también. Jaime, ha sido un gusto. Gracias por habernos acompañado. Con gusto, Carlos. Mucho gusto. Gracias por haber estado con nosotros. Estuvo Jaime Rivas. Jaime es antropólogo e investigador de la Universidad de Don Bosco y hablamos un poco de las redes de apoyo en la ruta migrante. Permítanos una pausa. Volvemos en minutos.